Antofagasta por las pantallas de Antofagasta Televisión. En esta oportunidad vamos a hablar de Club de Deportes Antofagasta, pero lo que ocurre en la justicia. Y para ello nos acompaña el abogado de la corporación, Club de Deportes Antofagasta. Vamos a explicar cuál es la diferencia con el club y la corporación. Todo esto con el abogado Luis Bastidas. Bienvenido a la entrevista en ATV. Muchas gracias, Marco. Gracias por la invitación. Un placer estar acá y poder compartir con los... Vamos por lo básico. Abogado de la corporación. Sí. ¿El abogado del club? No. Es decir, ¿qué entendemos por club también? Si entendemos por club el primer equipo, el plantel profesional y toda la organización que está en torno al plantel profesional, ello forma parte de Club de Deportes Antofagasta, Sociedad Anónima Deportiva Profesional. ¿El primer equipo? El primer equipo. Esa es una sociedad anónima que se creó al alero de la corporación allá por el año 2006 y que se creó en cumplimiento de una ley, la ley 20.019. ¿De Sociedades Anónimas Deportivas? Exacto, exacto. Por tanto, jurídicamente, la antigua corporación, la entidad fundacional, la que se crea en el año 1966, esa es una corporación, y el año 2006 se crea una sociedad anónima deportiva profesional, que es la que asume, digamos, toda la gestión del primer equipo. ¿No reemplaza una a la otra? No, porque jurídicamente hoy ambas instituciones, la corporación y la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, subsisten. Y lo que ocurrió el año 2006 es que la corporación era el accionista mayoritario de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional. Y son estas acciones, de la cual era dueña la corporación, las que el año 2012 fueron pseudo vendidas por la administración anterior de la corporación al señor Jorge Sánchez. El Jorge Sánchez hoy en día es el dueño del club, del primer equipo. Exacto. Porque él posee, a través de una compra, en la mayor cantidad de acciones que era parte de la corporación. Exacto. Actualmente, bueno, la idea es simplificar el concepto, pero en realidad el señor Jorge Sánchez, a través de una sociedad de inversiones, de la cual es el accionista mayoritario, una sociedad que se llama Laguna Funding, es que adquirió las acciones de la cual era dueña la corporación, que representan aproximadamente el 99,9% de las acciones del... ¿Hay una acción que no se vendió entonces? Hay una acción que por estatutos de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional siempre debe quedar en posesión, en dominio de la corporación. Por lo tanto, actualmente la corporación tiene una acción en la Sociedad Anónima Deportiva Profesional y si no sé si tú recuerdas o la comunidad recuerda, además cuando se creó la Sociedad Anónima Deportiva se entregó una acción al antofagastino, hincha del club, don Ángel Latus. Ángel Latus, sí. Ángel Latus originalmente también tenía una acción y hace un par de años Ángel decidió ceder esta acción a otro antofagastino destacado, a Harold Mike Nichols. Por lo tanto, hoy por hoy, la Sociedad Anónima Deportiva Profesional tiene tres accionistas. Don Harold Mike Nichols, ¿ya?, con una acción, la corporación, Club Deportes Antofagasta Portuario, con una acción, y el resto de las acciones, el 99,9% en posesión de la sociedad Laguna Funding, de propiedad del señor Jorge Sánchez. Esa es la composición accionaria de los dueños de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, que es la que, entre comillas, gestiona y es dueña del primer equipo. ¿Qué pasa con las divisiones inferiores? ¿Son parte del, no sé, estoy hablando sub-15, sub-19? ¿Quiénes tutelan esas divisiones inferiores? Ahora, como la corporación original siempre ha coexistido con la sociedad anónima, con el primer equipo, y la corporación siempre ha tenido sus divisiones inferiores, que participa en la competencia de la Asociación Luciano Durandó de Antofagasta. Por tanto, las divisiones inferiores, los chicos desde primera infantil hasta cuarta, quinta infantil, ellos siempre han seguido compitiendo al alero de la corporación. Por tanto, tenemos divisiones inferiores que son series que siempre han estado y están bajo el alero de la corporación. Ahora,
Las divisiones inferiores de la Sociedad Anónima Deportiva, esa es otra serie que son gestionadas por esta Sociedad Anónima Deportiva, y entiendo que tienen series juveniles, digamos son los jóvenes más cercanos a cadete y eventualmente a profesionalismo. No son paralelos, no hay Son instituciones, son series absolutamente independientes y compiten en ligas o sea, distintas. la cooperación con la sociedad anónima compiten en algún partido, en alguna liga. No estoy seguro, porque por ejemplo la corporación compite en la Liga Luciano Durandó y ahí no está la Sociedad Anónima Deportiva Profesional. Pero ellos participan en las ligas que son de juveniles, de la ANFP u otras ligas. Toda esta introducción porque en realidad vamos a ver el tema más complejo. Ustedes, como corporación, una vez que asume esta corporación, hay una elección. ¿Cuándo fue esta elección? ¿Este fue el año 2014. 2014. Hay una elección del año 2014. donde se elige una serie de la directiva, donde no queda en esta directiva nadie de la directiva anterior. Es una directiva renovada. Y esta directiva renovada señala de que la venta del club fue irregular. Así es. Y comienza un proceso judicial. Así es. ¿Qué es este proceso y por qué de 2014 a 2017 todavía no tenemos ningún tipo de noticia? A ver, simplemente para contextualizar, el año 2012, la corporación, con su anterior administración, convocó una serie de asambleas de socios, ¿ya? Básicamente, y en lo que interesa, una de aquellas era para renovar el directorio de la corporación y además otra para autorizar al directorio de la corporación a la venta, a lo que fue posteriormente la venta de las acciones de la corporación en la Sociedad Anónima Deportiva, a la venta al señor Jorge Sánchez. Estas citaciones y asambleas, en opinión de un grupo de antofagastinos, adolecían de una serie de vicios legales y estos vicios fueron reclamados ante el Tribunal Regional Electoral. ¿El fiscal de elecciones o el Tribunal Regional Electoral? El Tribunal Regional, el TER. Tribunal Electoral Regional, perdón. Sí. Y este tribunal, luego de una tramitación, que concluye más o menos a inicio del año 2014, concluye y sentencia que esas asambleas adolecían de vicios legales y por tanto debían, digamos, reemplazarse, citarse a una nueva asamblea. ¿Usted recuerda cuánta gente votó en esas asambleas que fueron cuestionadas por el TER? Claro, el número de asistentes a ella fue de 23 personas, si no me equivoco. Que en el fondo eran las personas que integraban los mismos directores de la corporación de la época y sus cercanos. En realidad, en la corporación, que siempre había tenido una gran presencia de la comunidad, se había reducido a una mínima expresión desde el año 2006 al año 2012. Y en realidad su gestión dejaba bastante que desear. Pero más allá de una apreciación que tal vez uno pueda tener sobre el tema, esto fue revisado por el Tribunal Electoral Regional y él observó que existían vicios de legalidad. Por tanto, ordenó reeditar esas elecciones y son las que usted menciona que fueron a fines del año 2014, donde en un proceso abierto... ¿Había un proceso de inscripciones? Sí, claro, por supuesto. Hubo un registro de muchos candidatos, un amplio espectro de la comunidad. Primero había que inscribirse como socio. Claro, y en esa sola inscripción, en ese solo proceso que duró no más de un mes o incluso un poco menos, se lograron inscribir más de 900 antofagastinos que querían participar de este nuevo aire, de esta renovación de la corporación. Y esos 900 y fracción de antofagastinos luego participaron en un proceso de votación donde fue electo un nuevo directorio, en su momento liderado por el señor Harold May Nichols, también como vicepresidente fue electo don Ricardo Rojas, y ellos son los que han tenido que retomar la batuta, el mandato de los asociados, y por eso que el año 2016 se interpone esta demanda en contra de la venta que se realizó el año 2012
por la anterior administración. Entendiendo que la venta, más allá de la venta en sí, vamos por partes. Sí. Más allá porque la venta se realiza posterior de estas asambleas que fueron cuestionadas por el TER. Exacto. Básicamente... Entonces finalmente el cuestionamiento es ¿cómo yo puedo vender un club si la persona que lo vendió, su elección está cuestionada por un tribunal de elecciones, un tribunal reconocido por nuestra legalidad, porque el TER incluso es el que ve las elecciones para parlamentario y alcalde y presidente, entonces no es un tema menor. A ver, usted ha dado en el clavo de cuál es el objeto principal de este juicio. Efectivamente, siguiendo una línea de tiempo, tenemos ciertas asambleas de socios que designan a un directorio y mandatan a ese directorio para proceder a una venta. Luego, en esta línea de tiempo, se verifica esa venta de las acciones al señor Jorge Sánchez y a posteriori un tribunal de la República competente declara inválidas esas asambleas de directores. Por tanto, el cuestionamiento central de la demanda que estamos próxima a obtener una sentencia es cómo puede ser válido ante el derecho una venta cuando quienes dicen comparecer como directores de la corporación no lo eran y además comparecen por un mandato que además es igualmente inválido porque la asamblea donde se le otorgó ese mandato fue declarada viciada. Ese es el debate jurídico de fondo del juicio. Pero hay otro aspecto también, hacemos súper sencillo. Si yo me quiero juntar contigo para venderte el celular, mi celular, no es muy bonito que te lo quiero vender, y nos juntamos a tomar café, yo pago la cuenta, 3.300 más 300 pesos de propina son 3.600, venir a estar contigo, una microentrada en Antofagasta 510, de vuelta 510 son 500, claro, 510 pesos son 1.020 pesos, y yo te vendo esto en 4.620 pesos. O sea, te vendo por el mismo valor que me costó el café. Así es. Y el transporte. Así es. No gané nada. Así es. Mi amigo me dice, pero ¿cómo? No ganaste nada. ¿Qué tiene que ver esta alocución un poco básica con la venta del club? A ver, hoy básicamente la discusión jurídica, judicial, que está pronto a resolverse es lo que hemos comentado hace un momento. Una venta que se entiende o la corporación alega que es inválida porque la suscribe alguien que dice ser director de la corporación pero no lo era y a virtud de un mandato que entendemos que es inválido porque fue otorgado en una asamblea inválida. Pero además de esa discusión, y yendo a la compraventa misma, los precios de esta compraventa no tienen mucha lógica ni económica ni de estructura, porque efectivamente, luego de un largo tiempo de buscar, porque el señor Sánchez y los anteriores representantes de la corporación se negaron sistemáticamente a exhibir la compraventa. De hecho, la compraventa fue solo conocida a requerimiento judicial. A través de una orden judicial se les obligó a exhibir esta compraventa. Cuando se accede a la compraventa, se accede a que la venta fue por la simple suma de 10 millones de pesos. Y esa suma no tiene ninguna lógica económica. Y es tan evidente que esta suma no tiene ninguna lógica económica que hemos estado conociendo por prensa que es muy posible que las transmisiones de fútbol profesional, de la cual forma parte el primer equipo, sean vendidas o se entregue un contrato de concesión. Y solo por esa operación, de acuerdo a las cifras que están siendo publicadas por los medios, clubes como Club Deportes Antofagasta va a obtener varios millones de dólares ahora y en el tiempo. Entonces, cuando uno... 650 millones de pesos, estamos hablando para arriba. Así es. Entonces, cuando uno ve esas cifras, claramente el precio de esta pseudo compraventa a la luz de lo que es el derecho y la economía es irrisorio, no tiene ninguna justificación. Por el otro lado, podrán argumentar la gente del comprador que ellos asumieron el pago de una... Los que dicen que ellos asumieron 10 millones, pero
había una deuda de arrastre de 2.400 millones de pesos que ellos asumen esa deuda. Eso es efectivo, pero en definitiva ahí no hay ningún pago, ahí hay una promesa de pago, simplemente. Y además lo que resulta más increíble es que esta compraventa no contempla ninguna sanción para el evento que el comprador incumpla esa obligación. Es decir, puede quedar en una mera declaración de ¿Y intenciones. el club hoy día está endeudado más todavía de esos 2.400 millones? Bueno, en realidad ahora atendía su naturaleza jurídica, ellos no tienen una obligación amplia de informar a la corporación su estado financiero, por lo tanto eso... Pero se pagaron las deudas. Ustedes, me imagino que en el marco de este proceso judicial, algo tuvieron que haber preguntado. ¿Se han pagado esas deudas? Sí, lo que sucede es que básicamente las Porque ellos dicen que ellos han pagado esas deudas y es un costo que, claro, dicen 10 millones, pero nosotros pagamos 2.400 millones, incluso más. De deudas previsionales, deudas con una serie de proveedores que... A ver, las principales obligaciones pendientes que tenía la corporación y que fueron traspasadas a la Sociedad Anónima Deportiva Profesional decían relación con impuestos y deudas previsionales. Desde el punto de vista de los impuestos, entendemos que en su momento se suscribió un convenio de pago con la Tesorería General de la República, Y que se paga mensualmente. cuyo cumplimiento desconocemos. Ya. Y desde el punto de vista de la deuda previsional, no tenemos información de que esto esté sirviéndose o esté acogido a algún sistema de convenio, no tenemos Por información. lo tanto, el fallo que debería aparecer en los próximos días por parte del Tribunal El segundo juzgado civil de Antofagasta. Juzgado Civil es respecto de si la venta está ajustada a derecho o no. Así es, así es. Si falla que sí, Jorge Sánchez sigue siendo el presidente... O sea, Consolida su dominio, así es, y ustedes apelarán, me imagino. así es. Si dice que no, ¿qué implica eso? Bueno, si en definitiva el Tribunal de Antofagasta Civil acoge la demanda, La jueza. la jueza, eso implica la declaración de invalidez de la compraventa. Técnicamente puede ser un tema técnico, puede declarar la nulidad o la inoponibilidad de la compraventa, pero cualquiera sea la modalidad jurídica que sea declarada por el tribunal, eso implica que la venta deja de tener validez jurídica y, por tanto, aplicando el derecho chileno, las cosas vuelven al estado anterior a la pseudo-venta. ¿Y eso qué implica? Que las acciones vuelven a la corporación como legítimo dueño. Pero pueden apelar. Sí, claro, es decir, cualquiera sea el fallo, ambas partes tienen derecho a apelar ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta e incluso después de la Corte de Apelaciones de Antofagasta se puede llegar, cualquiera de las dos partes, la que se sienta insatisfecha puede recurrir a la Corte Suprema. O sea, irían 2 pasos todavía después del fallo. Así es, así es. Ya, eso lo tenemos claro y por lo menos lo hemos explicado en esta entrevista, pero otra cosa también ha sido noticia de un fallo de la Corte de Apelaciones ¿Ya? que confirma en primera instancia, juzgado... El segundo juzgado civil de sí, Antofagasta. claro, exactamente, respecto de los dineros de la venta del canal del fútbol. Y gente diga eso que la gente se pierde. Claro, lo que sucede y la explicación lo más simple posible es la siguiente. Hoy por hoy, nos guste o no nos guste, el señor Jorge Sánchez, a través de su sociedad de inversiones, aparece como dueño del club, lo que nosotros entendemos como club. Y en tal calidad, él asiste a los consejos de presidente de la NFP y ejerce ese rol, ¿ya? Y por tanto, como demandantes, en su momento analizamos que existían riesgos colaterales independientes del resultado del juicio. Y uno de los riesgos colaterales importantes era, por ejemplo, el tema de la venta de los derechos del canal del fútbol, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos sabemos que esta idea y esta operación del canal de fútbol es un negocio importante que tienen todos los clubes que están en el fútbol profesional chileno y que los dineros que ahí se manejan son relevantes. Por tanto, el análisis que hizo la corporación y especialmente Francisco Lepe, que es el abogado que está liderando este juicio, es que existía un alto riesgo de obtener un fallo favorable tal vez en esta demanda judicial que estamos tramitando, pero que el señor Jorge Sánchez, ejerciendo su actual rol o pseudo rol de dueño, pudiera percibir hoy día, mañana, cuando se concrete,
Para ser más claro, la venta. el fallo podría hacer favor a la corporación, Así es. pero los abogados del club, de la sociedad anónima, pueden apelar. Ajá. ¿Cuánto queda en veremos? Ajá. Y en ese veremos llegan los dineros del canal del fútbol al CDF y esos dineros llegan a la sociedad que administra Anónima, así es. Jorge Sánchez. Así es. Y él podía retirarlos e invertirlo en el lugar que fuere. Y eso significaría un grave daño patrimonial para los intereses de la corporación. Por tanto, cuando se visualizó este riesgo, se optó, de acuerdo al sistema judicial chileno, uno puede pedir al tribunal ciertas diligencias precautorias para que esos dineros, una vez concretada la operación, en realidad, si se llegara a verificar la venta de los derechos del canal de fútbol, los dineros que corresponden a Club Deportes Antofagasta no sean enterados directamente a Jorge Sánchez, sino que estos dineros queden cautelados en el Tribunal Civil de Antofagasta hasta que se resuelva en definitiva nuestro juicio. Entonces, para entender un poco toda esta dinámica, el canal del fútbol fue traspasado sus derechos. Es decir, están las negociaciones, hay una licitación. Sí, pero ya está casi cerrada. Sí, ya así es. Fox Sport está molestísimo, ya pero está la fiesta. Ya. Entonces, cuando se venda el canal del fútbol, este traspaso, digamos, Así es. todos los clubes del fútbol profesional, estamos hablando primera B, primera A, van a recibir una suma de dinero. una suma de dinero. Así es. En Antofagasta, esa suma de dinero se va a ir al segundo juzgado Así es. y no va a ir al CDA hasta que Se resuelva definitivamente este Definitivamente significa que hasta que la Corte de Apelación, la Corte Suprema determine. Exacto. Bueno, espero que haya quedado claro. De todas formas, abogado, gracias por haber estado con nosotros y nosotros también dejamos las puertas abiertas para que también los abogados, la parte que administra la sociedad anónima, también pueda venir acá y explicar, porque mientras se escuchan todas las visiones y los puntos de vista, la sociedad y los hinchas y los televidentes pueden tener una opinión informada respecto a que las puertas están abiertas de nuestro canal para poder contratar los dos puntos de vista. Desde ya le agradezco porque es una cooperación necesaria para explicar un poco lo que está ocurriendo hoy en día y qué podría ocurrir en los próximos días respecto a el futuro del CDA. Un placer, Marco. Muchas gracias. Okay. Bueno, hoy estábamos conversando de Antofagasta, del Club Deportes de Antofagasta. Los hinchas dicen, ¿por qué ustedes no hablan? Bueno, esta oportunidad nos extendimos, dimos la posibilidad de poder explicar lo que está ocurriendo, por qué nace el juicio, por qué muchos hinchas se inscribieron como socios y por qué hoy en día se está hablando todavía de quién es realmente el dueño del Club Deportes de Antofagasta, Sociedad Anónima. Desde ya los invitamos para que usted siga nuestra sintonía y como siempre nos encontramos en otra oportunidad en la entrevista por las pantallas de Antofagasta Televisión.